El llanto del bebé no nacido. Llevo viviendo unos meses en un nuevo pueblo por motivos de trabajo. Enfrente de mi casa hay una antigua vivienda cerrada, con un cartel que prohíbe la entrada. Intrigado, pregunté a un vecino, quien me reveló una historia escalofriante sobre un antiguo habitante del pueblo llamado Pedro. Os cuento la historia sobre Pedro y la casa abandonada. Pedro y su pareja estaban en la cama. Mientras ella dormía profundamente, él se encontraba inquieto, incapaz de conciliar el sueño. En medio de la noche, un extraño ruido procedente de la habitación contigua captó su atención. Era un sonido constante, pero indescriptible. Decidió investigar y, al abrir la puerta, se encontró con una cuna que se mecía sola. Sorprendido y confundido, encendió la luz, pero la habitación estaba vacía. Convenciéndose de que había sido una alucinación, Pedro regresó a la cama, intentando olvidar lo sucedido. La noche siguiente, mientras su mujer seguía dormida, los ruidos de la habitación vecina volvieron a perturbarlo. Esta vez, al acercarse, escuchó el llanto de un bebé. Al encender la luz, descubrió algo aún más aterrador. Las paredes estaban cubiertas de escritura que parecía sangre. Después de aquel macabro hallazgo, todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera ocurrido. En la tercera noche, Pedro se encontraba especialmente ansioso, incapaz de dejar de pensar en los inquietantes eventos de la habitación contigua. Después de un rato, un llanto rompió el silencio de la noche, pero esta vez provenía de su propia esposa. Al acercarse a ella, le preguntó qué le sucedía. Entre sollozos, ella le reveló que estaba embarazada y había decidido abortar, confesando que desde entonces no había encontrado paz. Tras la confesión de su pareja, Pedro se sintió abrumado por un torbellino de emociones. Esa noche, decidió quedarse despierto, vigilando la habitación contigua. Cuando el llanto del bebé comenzó de nuevo, Pedro, impulsado por una mezcla de miedo y determinación, entró en la habitación. Esta vez, no solo se mecía la cuna, sino que también apareció una figura espectral de una mujer sosteniendo lo que parecía ser un bebé. Pedro, paralizado por el terror, escuchó cómo la figura espectral le hablaba directamente, acusándolo de ser responsable de su sufrimiento. Reveló que ella había sido la antigua moradora de la casa y que su propio hijo había sido abortado en circunstancias trágicas, maldiciendo así la habitación. La aparición afirmó que el espíritu del bebé no encontraría descanso hasta que no se vengara de aquellos que habían evitado su nacimiento. Aterrorizado y confundido, Pedro regresó a su habitación, solo para encontrar a su pareja desaparecida. Buscándola frenéticamente, finalmente la encontró en la habitación contigua, parada junto a la cuna, con una mirada vacía y una sonrisa perturbadora. Ella le reveló que había estado comunicándose con el espíritu de la mujer y que había decidido unirse a ella para compensar su pecado. Antes de que Pedro pudiera reaccionar, ella se desvaneció ante sus ojos, dejándolo solo en la habitación maldita. Los días siguientes, Pedro fue consumido por la locura. Empezó a escuchar constantemente el llanto del bebé y a ver visiones de su pareja y la mujer espectral. Incapaz de escapar del tormento, Pedro se encerró en la habitación embrujada, decidido a unirse a su pareja y al bebé no nacido. La última vez que fue visto, estaba meciendo la cuna vacía, murmurando disculpas a un bebé que nunca llegó a ser. La casa quedó abandonada, envuelta en rumores y misterios. Se dice que en noches de luna llena, se pueden escuchar los llantos de un bebé y ver la silueta de un hombre meciendo una cuna, atrapado eternamente en su propio infierno de culpa y desesperación. Esto lo escribo porque nadie me cree y piensan que estoy loco, pero puedo jurar que es 100% real. Bueno, me dejo de rodeos. En el año 2020 estaba pasando por momentos muy difíciles tanto económicos como familiares y educativos y he de ser honesto, estaba en una profunda depresión. Fue para uno de esos días de los santos difuntos entre el 1 y 2 de noviembre que decidí cambiar de habitación en mi casa, ya que la que tenía me hacía sentir muy mal. La habitación que elegí estaba separada de la casa principal por un pequeño patio con flores, además siempre estaba iluminada por los faros de la calle. Créame que me sentía mucho mejor allí. Llevé todas mis cosas a esa habitación a pesar de que estaba algo empolvada y sucia. Pensé en limpiarla justo después de acomodar un poquito las cosas y dirán que soy un sucio, pero no sentía fuerzas ni ánimos de limpiar. Una vez con todo dentro procedí a acomodar todo,
Cuando vi en una esquina de la habitación sal así que solo la limpié y así llegó la noche me alisté para dormir cuando se cayeron unos libros de un estante. Los recogí pensando que no los había puesto bien y me acosté y en poco tiempo me quedé dormido. Luego de un par de horas me desperté porque hacía mucho frío pero no me moví de mi cama. En ese momento escuché unos rasguños bajo mi cama y me paralicé de miedo, me quedé quieto sin hacer nada. Cuando de repente escuché risas de unas mujeres fuera de mi ventana, tomé mi celular y vi la hora, eran las 2:08 de la mañana. Les podría decir que nadie podría estar a esa hora en la calle con toque de queda. Luego una de ellas mencionó mi nombre con un tono burlesco y de repente dejaron de escucharse fuera de la ventana para escucharse en el patio de al lado, pero muy fuerte. Se oía como se reían de forma tan fuerte que parecían gritos. Escuché cómo intentaron abrir la puerta. En ese momento me paré de un brinco y le puse tranca y una silla a la puerta. Podía ver cómo movían la manija desde fuera. Tenía tanto miedo que me puse a orar o a rezar hasta que llegué a un punto donde estaba gritando los rezos. Me salían lágrimas de puro terror hasta que me desmayé. Al día siguiente me desperté junto a la puerta, abrí todo y juré nunca regresar a dormir allí. Luego salí de allí para bañarme, pero me vi en el espejo y tenía muchos rasguños y moretones. Desde entonces no he vuelto a entrar a ese cuarto. Nadie te creerá. En una noche oscura y tormentosa, mientras la lluvia golpeaba contra los cristales de la ventana, Juan se encontraba solo en casa con su fiel compañero, Max, un labrador retriever de pelaje negro y ojos amables. Normalmente, la presencia de Max le brindaba consuelo en las noches solitarias, pero esa noche algo estaba muy mal. Mientras Juan se acomodaba en su sillón favorito, sintió un escalofrío recorrer su espalda al notar que Max no estaba a su lado. Levantó la vista y lo vio parado en el pasillo, iluminado por la débil luz de la lámpara. Lo que Juan vio a continuación lo dejó sin aliento. Max se erguía sobre sus patas traseras, con su mirada fija en él, pero lo más aterrador era que sus labios se movían, emitiendo sonidos guturales que comenzaron a tomar forma de palabras. «Nadie te creerá», dijo Max con una voz ronca y siniestra, mientras sus ojos brillaban con una extraña intensidad. Juan retrocedió horrorizado, incapaz de creer lo que veía y escuchaba. ¿Cómo podía su querido perro estar de pie y hablándole? ¿Estaba perdiendo la cordura? Sin embargo, Max continuó hablando, repitiendo una y otra vez su escalofriante mensaje. Aterrorizado, Juan intentó huir de la casa, pero cada vez que giraba una esquina, Max estaba allí, repitiendo su advertencia. Finalmente, exhausto y desesperado, Juan se refugió en su habitación y se acurrucó en la cama, rogando que todo fuera solo una pesadilla. Al día siguiente, cuando el sol se alzó en el horizonte y los pájaros cantaban, Juan se despertó con un escalofrío que recorría su espalda. Recordó la espeluznante experiencia de la noche anterior, pero al mirar a su alrededor, no encontró rastro de Max. Solo quedaba el eco de sus palabras en su mente: «Nadie te creerá». Desde entonces, Juan vive atormentado por la duda y el miedo. ¿Había sido real lo que había presenciado, o simplemente una alucinación fruto de su imaginación? Nadie le creería si lo contara. El terror se aferró a su corazón, recordándole que algunas cosas, incluso las más queridas, pueden ocultar secretos oscuros y aterradores. La mujer que vive en la Malinche. A lo largo de mis 25 años de vida, mi abuela me ha contado muchas historias de terror o de cosas extrañas que suceden en este extraño mundo. El día de hoy quiero contarles una más de esas historias, espero que les guste. Esta es la historia de un joven leñador que como todas las semanas subía al monte para recoger leña de los árboles que ya estuvieran más secos. En aquel entonces el uso de gas para encender una estufa era algo que muy pocos se podían permitir, de hecho tan siquiera tener una estufa era algo muy extraño de ver. La familia de este leñador era muy humilde y podía mantenerse un poco vendiendo leña en el pueblo, por lo que esta era una forma de poder salir adelante. En una de estas ocasiones el joven fue al monte a seguir trabajando como siempre lo hacía, pero cada vez debía adentrarse más y más, ya que como él, muchas otras personas también subían a recolectar leña o a talar árboles con el mismo fin de vender. En varias ocasiones el padre de este joven le dijo que no se quedara hasta tarde en el monte porque muchas cosas que desconocemos suceden por las noches y lo que menos quería es que a su único hijo le pasara algo. El joven siempre obedeció a su padre, pero aquel día en particular la búsqueda había sido mala, pues en épocas de sequía es cuando más gente recoge la leña seca de los árboles, por lo que debía adentrarse más en el monte.
caminando por uno de los senderos pudo ver a unos 15 metros a una serpiente de aproximadamente 1 metro de largo cortada en varios pedazos. Lejos de tener miedo, el joven se acercó a ver el daño que le habían hecho al pobre animal. Se percató de que los pedazos seguían regados en el camino, por lo que colocándose unos guantes se dispuso a recogerlos y a colocarlos a un costado del sendero, acomodándolos de forma que se viera como si la serpiente siguiera completa. En este momento hizo algo que ni él supo explicar por qué. Hizo una especie de oración al pobre animal, deseando que donde quiera que estuviera descansara en paz. Esto provocó que poco a poco los pedazos de la serpiente comenzaran a unirse y comenzara a moverse. Asustado, el joven se alejó rápidamente y, disponiéndose a correr, una voz le gritó: «No te asustes. Necesito tu ayuda». El joven se paralizó por el miedo. De algún modo sabía que la serpiente era la que le estaba hablando, así que girando la cabeza hacia atrás notó en medio del sendero a la serpiente totalmente viva y parlante. «Necesito que me lleves a casa con mi mamá. Ella vive en la Malinche. Iba a regresar, pero unos viejos leñadores me vieron y mataron. Gracias a ti pude regresar y quiero reencontrarme con ella otra vez. Gracias a ti sigo con vida y si me llevas ella sabrá darte una buena recompensa». Incrédulo, el joven no daba crédito a lo que estaba viendo y escuchando. Asustado de que la serpiente lo atacara, pues desde que regresó a la vida se dio cuenta de que no era un animal normal. Sin otra opción, el joven aceptó llevarla hasta las faldas de la Malinche, que era donde la serpiente le dijo que vivía su mamá. Asustado porque tendría que caminar por el monte de noche, el joven propuso ir al día siguiente, pero la serpiente le dio una respuesta negativa. «Necesito que me lleves hoy mismo. Te prometo que mientras me lleves contigo en tu cuello no te pasará nada y tendrás una recompensa justa por tu ayuda». Sin otra opción, el joven tomó en brazos a la serpiente y, tal cual una bufanda, ésta se enrolló en su cuello sin ejercer algún tipo de daño y sin hacerle sentir hostilidad de su parte. El viaje caminando le demoró toda una noche completa, llegando casi al amanecer siguiendo las instrucciones de la serpiente sobre por dónde ir y qué caminos evitar para no encontrarse con animales de la noche que puedan ser peligrosos para ambos. Llegando a una barranquilla, la serpiente le dijo al joven: «Es aquí». Hablando en lo que parecía náhuatl, la serpiente logró que unas enormes piedras se movieran un par de metros, revelando una cueva. «Llévame al interior, ahí dentro se encuentra mi mamá y ella te pagará por haberme traído hasta aquí». Haciendo su última tarea, el joven pensaba que dentro de esa cueva encontraría su final, pero creyendo en que hizo bien al ayudar a la serpiente, dio unos pasos al interior caminando por una oscura cueva. Conforme su vista se iba acostumbrando a la oscuridad, notó que en esa cueva habían demasiadas serpientes por todos lados. Calmándolo, la serpiente le explicó que eran sus hermanas y mientras ella estuviera con él no le iba a pasar nada. Unos metros adentro de la cueva había un cuarto bastante extraño con muchas cosas que el joven asoció a brujería. De una puerta salió una mujer bastante joven. Su belleza era algo a destacar, piel morena pero cabello lacio y muy bien cuidado, contrastaba con las condiciones de la cueva. Asimismo, la mujer se veía bastante bien aseada y daba la percepción de que vivía en una ciudad y no en esa cueva salvaje. «Mamá, por fin regresé a casa», dijo la serpiente bajando del cuello del joven y dirigiéndose a aquella mujer, que se agachó para extender sus brazos y dejar a la serpiente subir a ella. «Hija mía, pensé que jamás te volvería a ver», le dijo la mujer tomando la cabeza de la serpiente y acercándola a su mejilla con mucho cariño. El joven estaba paralizado y no se atrevía a decir ninguna palabra. «Este muchacho me encontró después de que unos hombres me atacaran y con su ayuda pude volver hasta acá. Dale una buena recompensa. Es un joven de buen corazón». El joven se tranquilizó al escuchar las palabras de la serpiente a su madre, por lo que se relajó un poco más. «Gracias por ayudar a una de mis hijas. Desde este momento, cada que andes por estos montes, ninguna de mis hijas te atacará siempre y cuando las respetes. Ellas sabrán quién eres y tratarán de cuidarte. Además, quiero que tomes esto». La mujer le extendió una pequeña vasija bastante vieja, pues se notaba agrietada. «Sé que no es lo que esperabas, pero escucha lo que te diré. Esta noche, cuando llegues a tu casa y antes de dormir, guarda esta vasija dentro del bote más grande que tengas en tu casa, tápalo con algún costal y no importa qué ruidos escuches en la noche, no te acerques hasta que la luz del sol ilumine el cielo de nuevo». El joven agradeció el regalo de la mujer y entonces se retiró de la cueva, partiendo de nuevo a su pueblo. Al llegar a su casa por la tarde de ese mismo día, su familia se preocupó por la desaparición de su hijo, pues había desaparecido todo un día completo sin avisar.
El joven les contó lo que vivió y sus padres pensaron que se trataba de algo del diablo, pero el joven les explicó lo que la mujer de la Malinche le dijo y seguirían las instrucciones al pie de la letra. Buscando uno de los botes más grandes que pudieron conseguir, guardaron la vasija y en la madrugada ruidos aterradores vinieron de dicho bote. Especie de rasguños y golpes del interior asustaron a la familia, que pasando la noche más aterradora de sus vidas, por la mañana y cuando el sol ya se pudo ver decidieron ir a ver juntos qué había pasado. Su sorpresa fue enorme al ver que del bote desbordaban monedas de oro. Al acercarse se dieron cuenta de que las monedas eran 100% reales y toda la familia agradeció la recompensa dada por la señora de la Malinche. Muchas gracias por ver un video macabro más. Recuerda, si quieres comentarnos una experiencia paranormal que te haya pasado o le haya pasado a un amigo, puedes dejárnosla en el correo que te dejamos en los comentarios para que la podamos contar. Muchas gracias.